Bienvenidos a Todos Tenemos Historias que Contar, un espacio donde el fútbol es solamente un punto de partida, pero lo que realmente importan son las historias. Este no es un podcast de fútbol, es un podcast de historias humanas. Y es que creo que todos vemos el fútbol desde afuera, pero pocos conocen lo que hay realmente detrás de cada historia. Y es por eso que nace este podcast. Y hoy quiero empezar contando parte de mi propia historia. Y primero quiero empezar por agradecerle a mi mamá porque fue ella quien me llevó a la escuela de fútbol. Y es que ella me cuenta que desde que yo tenía, antes de 5 años, de los 5 años, em, que yo le insistía mucho que yo quería jugar. Mi papá trabajaba los sábados y bueno, ellos hablaron y tomaron la decisión que mi mamá me iba a llevar a la escuela de fútbol del Club Sport Herediano porque era donde nos quedaba más cerca. Y bueno, mi mamá me lleva, tengo recuerdos muy bonitos de cuando estaba ahí. Recuerdo entrar al viejo Eladio Rosabal Cordero los sábados en la mañana. Recuerdo algunos compañeros, recuerdo profes que tuve también ahí. Recuerdo también muchas veces que el primer equipo jugaba después de la escuela de fútbol y nos permitían quedarnos después del entrenamiento. Y esos son cosas, pues, recuerdos muy bonitos que a uno siempre le quedan. Y bueno, así es como inicio en el fútbol. Eh, Poco a poco fui creciendo en la escuela de fútbol, empecé a formar parte de las ligas menores del Club Sport Herediano, que en ese momento recuerdo que le llamaban Premosco, Mosco Infantil y Juvenil y hacia adelante. Eh, Y bueno, cuando estaba en la escuela de fútbol, recuerdo que hubo un momento que mi mamá me cuenta todas esas como etapas que fuimos quemando y hubo un momento donde empezaron a solicitar que si algún papá quería ser parte del staff de entrenadores, que ellos estaban ocupando entrenadores. Y mi mamá convence a mi papá de que vaya como entrenador. A él siempre le gustó el fútbol, pero se mantenía como alejado de eso en ese momento. Y bueno, mi mamá lo convence, ingresa como entrenador de la escuela de fútbol y bueno, eso fue un antes y un después porque a partir de eso el fútbol yo creo que nos une, eh, o sea, compartimos ese gusto y también nos une. Y con el pasar del tiempo, mi papá fue el que se convirtió en mi entrenador. Él fue el que me enseñó a tener una mentalidad fuerte, me enseñó a jugar y me enseñó todo lo que yo sé del fútbol. A partir de ahí, eh, y creo que el fútbol marcó un antes y un después en mi vida a partir de los 15 años, porque recuerdo llegar a la U17 del Club Sport Herediano, mi papá era el entrenador de esa categoría y por esa razón tuve que irme de ese equipo. La verdad que fue un momento muy duro en mi vida porque yo decía, ¿por qué tengo que irme solamente porque mi papá sea el entrenador? Pero bueno, tuve que irme. Este, llego a otro club que no era el Club Sport Herediano donde había estado toda mi vida. Y bueno, poco a poco logré consolidarme en este equipo, inclusive siendo el capitán de esa categoría. Y empezó todo a fluir muy rápido porque en muy poco tiempo deciden pasarme a la U21, que era el alto rendimiento en ese momento. Eh, y bueno, yo dije, pues es un momento donde puedo aprender, tengo mucho tiempo para consolidarme aquí, para crecer y, y para lograr mi sueño, porque mi objetivo desde hacía mucho tiempo atrás, o yo creo que desde ese niño de 5 años, mi objetivo siempre fue uno y fue clarísimo que era que yo quería ser jugador de primera división. Y bueno, cuando me pasan a la U21, muy rápido también, yo creo que pasaron 3 meses,
bueno, en ese momento yo tenía 16 años, recuerdo perfectamente que estaba en décimo de colegio y máximo un plazo de 3 meses de estar en la U21, eh, me llevan a una segunda división. Y entré en una semana con esta segunda división, este, que lo recuerdo perfectamente, que entrené bien es toda esa semana. Y al final de la semana me llama el entrenador y el preparador físico y aparte del grupo y me dicen, se queda en el grupo, pero ocupamos trabajar un mes aparte con usted porque necesitamos que usted crezca en fuerza, en fortaleza y ganar masa muscular porque necesitamos que esté preparado para que pueda jugar en segunda división. Esas palabras sinceramente no me cayeron muy bien y recuerdo que ese día en la noche cuando llegué a mi casa conversando con mi papá y con mi mamá, yo les dije, no voy a seguir, no voy a ir, yo creo que trabajé bien y, y simple y sencillamente no voy a ir por eso que me dijeron. Ahí yo creo que la juventud le juega una mala pasada a uno muchas veces y hasta tal vez la arrogancia. Y yo creo que, bueno, no sé si tomé una mala decisión o una buena decisión en ese momento, pero bueno, decidí no seguir y seguí jugando en la U21, que tampoco fue nada fácil, porque yo me regreso a la U21, eh, no estaba jugando, donde yo estaba acostumbrado en la U17 a jugar todos los partidos, era el capitán de esa categoría y bueno, estoy en la U21, no juego, eh, la verdad que tocó algo profundo en mí en ese momento porque yo decía, ¿por qué yo no puedo jugar aquí? Yo quiero jugar, yo quiero crecer y no estaba jugando. Y yo creo que esos son los momentos en que Dios pone a personas en la vida o en el camino de uno, porque recuerdo que se me acercan dos compañeros, que ese ya era su último año en alto rendimiento. Se me acercan dos compañeros y me dicen, Robert, ¿qué es lo que le pasa? Y recuerdo que yo en ese momento les dije, me quiero devolver a la U17, aquí no estoy jugando, eh, no me están tomando en cuenta y estaba en un lugar donde yo siempre jugaba y donde me sentía importante porque era inclusive el capitán. Y entonces en ese momento recuerdo las palabras de ellos dos y me dicen, Robert, nosotros le vamos a ayudar, pero tenés que ponerle, tiene que meter. Eh, nosotros le vamos a ayudar, pero tiene que tener un cambio también en su mentalidad, en su actitud. Y efectivamente, escuché las palabras de ellos dos, me puse a entrenar como que si fuera mi último entrenamiento cada día que iba. Lo hacía con todas las ganas y con toda la ilusión. Se reflejaba en lo que hacía porque era el primero en terminar los ejercicios. Si tenía que volver a hacer un ejercicio porque los demás no habían terminado, lo hacía porque yo quería jugar, porque quería consolidarme en esa U21, aunque estaba joven, pero eso a mí nunca fue una limitante para mí eso. Y, y recuerdo en ese momento que realmente empecé a ponerle ganas. Entonces empecé a hacer cosas diferentes. ¿A qué me refiero con hacer cosas diferentes? Salía a correr en las mañanas antes de irme para el colegio. Iba al gimnasio mínimo 2 veces a la semana. Eh, con muchas limitaciones. Ahorraba del dinero que mi papá me daba para ir al colegio para poder ir al gimnasio. Entonces eso que implicaba que muchas veces no comía en el colegio para ahorrarme la plata y poder ir al gimnasio. Y entonces empecé a dar un poquito más de mí, porque entonces salía a correr en las mañanas o los días que entraba tarde al colegio, muchas veces cerca de mi casa, como 1 kilómetro de mi casa, había una cancha de fútbol y, y entonces me venía corriendo, iba un rato a la cancha, venía rápido a bañarme para irme para el colegio y empecé a dar ese extra que tenía que dar. No sé cuánto pasó, pero sí recuerdo que toda la primera vuelta de ese primer torneo de alto rendimiento estuve en banca.
Y el primer partido de la segunda vuelta, nunca se me olvida porque escuché mi nombre entre los 11 que salían jugando. Y a partir de ese momento, no estuve más en la banca. Eso marcó mi vida porque me enseñó que cuando uno quiere algo hay que esforzarse, hay que luchar. Y ahí es donde uno empieza también a valorar las cosas, porque me costó, porque entendí que tenía que dar más de lo que estaba dando, porque creo que uno siempre puede aprender, aunque hayan dificultades. Y bueno, esto fue una gran enseñanza para mí, porque a partir de eso empecé a crecer y a crecer y a crecer. Nunca tuve un techo, el techo era eh, yo mismo. Así que cada vez que llegaba a un punto donde yo decía que me sentía súper bien, siempre quería más y más y más. Y entonces nunca me puse un techo, sino que siempre se quería seguir mejorando. Pero la mente a veces nos juega también una mala partida, porque empecé a creer que si a los 17 años yo no jugaba en primera división, ya no iba a jugar. Y eso fue algo meramente mío, algo que yo lo pensé y lo interioricé también, porque así lo creía. Y de verdad, cumplí los 17 años, salí del colegio, no estaba jugando en primera división y decidí no seguir más. Le puse un alto al fútbol en mi vida en ese momento y cumplí los 18 años. Tuve la oportunidad de ver de cerca al Club Sport Herediano, a la primera división trabajar. Y se me abrió la oportunidad, se me abrió la puerta y me lo plantearon de esta manera. Vuelva al alto rendimiento de Heredia y en un mes lo tenemos trabajando, entrenando y preparándose para debutar con la primera división de Heredia. Tenía que tomar una decisión. Era una decisión difícil porque yo ya había pensado que ya yo no iba a jugar, que tenía que dejar mi sueño ahí, que hasta ahí había llegado. Eh, y como tuve tan de cerca el Club Sport Herediano, ver trabajar a la primera división, verlos ahí y decir, bueno, es que no son diferentes a mí, eh, porque uno en ese momento los veía como que eran superiores y que para estar ahí era algo muy difícil. Y bueno, tenía que tomar la decisión, o tomaba esa opción que me estaban dando o entraba a la universidad a estudiar. Y con cosas que pude ver ahí, tomé la decisión de entrar a la universidad y dejar a mi sueño a un lado. Entonces, tomo la decisión de entrar a la universidad. Realmente fue algo que me costó porque sabía que estaba dejando mi sueño a un lado, pero quería ser alguien diferente a lo que pude ver eh, de cuando estuve tan cerca de esa primera edición y los vi trabajar, los vi como eran ellos como personas. Y yo me dije, yo quiero ser una persona diferente. Voy a entrar a la universidad, me voy a preparar porque quiero ser alguien diferente. Y entonces entré a la universidad sin dejar nunca a un lado mi sueño porque lo vi como que esa puerta se me cerró, pero nunca dejé de soñar que podía lograrlo. Fui papá a los 21 años y en ese momento de mi vida se me abrió una oportunidad más. Recuerdo que en ese momento estaba jugando en una tercera división y mi papá recibe una llamada de Carmelita que ocupaba jugadores, que estaban buscando y reclutando jugadores. Y mi papá toma 5 jugadores de esa tercera división, que éramos muchachos jóvenes todavía,
y que él siempre había pensado que teníamos cualidades y proyección para jugar en primera división y nos lleva a Carmelita. Estuvimos entrenando una semana con Carmelita. Eh, yo viajaba con uno de mis compañeros, que no solamente es un compañero, es un hermano en mi vida. Y siempre íbamos hablando eh, de que si nos ofrecían tanto, que nos quedábamos jugando porque era el sueño de nosotros. Y bueno, trabajamos toda la semana. El viernes de esa semana se nos acerca el entrenador de Carmelita, que en ese momento era don Orlando de León, y nos dice: muchachos, ustedes dos se quedan, los quiero en el equipo. Nosotros felices, contentos, pero cuando ya veníamos de regreso, ese día mi papá nos acompañó. El gerente deportivo de Carmelita se le había acercado y le había indicado que efectivamente ellos querían que mi compañero y yo nos quedáramos con el equipo, pero que ellos podían pagarnos 75,000 colones mensuales. Y bueno, otra vez me encontré en un momento donde tenía que tomar una decisión, porque yo ya tenía a mi hijo, y tenía que ser responsable con él, tenía que ser responsable también porque yo había entrado a la universidad y no lo quería dejar, quería seguir estudiando y preparándome, pero efectivamente con esos 75,000 colones al mes, pues no nos alcanzaba. Mi otro compañero también tomó la decisión y me dijo: Robert, yo no la voy a tomar. Y yo tenía que tomar la decisión: cojo esto y veo qué hago, o sigo con el trabajo que ya tenía, eh, y seguía estudiando y siendo responsable con mi hijo y con mi esposa, que en ese momento ya ella me apoyaba y me ayudaba a tomar decisiones en mi vida. Tomé la decisión de dejar mi sueño otra vez a un lado y seguí estudiando. Pero aún así, nunca dejé mi sueño. Sigo jugando en tercera división con la idea de que en algún momento se me abriera otra puerta. Nace mi segundo hijo y después de que nace mi segundo hijo también me pasan una de las cosas más difíciles por las que he pasado en mi vida. Y es que recuerdo que jugando en este torneo de tercera división, jugando un partido en la noche, eh, recuerdo que hice un cambio de dirección, o sea, hice un movimiento de cuerpo para quitarme una marca que traía detrás en la espalda. Y este muchacho se me barrió por detrás. Mi cuerpo giró, mi pierna quedó prensada con la barriga de este muchacho. Yo solo recuerdo un dolor insoportable que sentí en mi rodilla derecha. Yo gritaba desesperado porque no sabía qué me había pasado, solamente sentía un dolor insoportable, no podía moverme, no podía mover mi rodilla. Me sacan del partido, 5 minutos después mi rodilla estaba súper inflamada, no podía apoyarla, no podía caminar. Y yo desde ese momento empecé a preguntarme: ¿por qué me pasó esto? Inicié con una recuperación que no fue nada simple. Primero con terapia, luego en el gimnasio, porque me dijeron que mi lesión no era para operación, sino que con terapia y con un trabajo físico en el gimnasio para ganar masa muscular, yo podía seguir jugando. Y bueno, inicié este camino, eh, que no fue nada simple. Fueron 3 meses de terapia, 6 meses en el gimnasio y 3 meses más que me preparé para volver a jugar, entrenando ya con el equipo. Me sentía súper bien, cada entrenamiento me sentía mejor físicamente,
estaba muy bien preparado. Y bueno, recuerdo que el primer partido, después de todo este proceso, eh, me dan la oportunidad de salir de titular, porque realmente me sentía jugando bien y yo creo que eso es parte importante del fútbol, que usted tiene que creérsela a usted mismo, creerse que usted sí puede. Y bueno, me dan la oportunidad de salir de titular. Cada minuto que pasaba me sentía mejor jugando. Cada minuto que pasaba me sentía con más confianza y me iba soltando cada vez más jugando. Pero recuerdo que me dan un pase del lado izquierdo hacia el centro del marco, me dan el pase atrás, la bola me queda muy atrás a mí, yo me devuelvo para poder ganar ese balón y en mi mente solamente estaba el marco, entonces a como la bola venía, acomodé mi cuerpo para darle con el pie izquierdo a marco y en ese movimiento que hice para girar el cuerpo y poder rematar a donde tenía que ir el balón, yo solo escuché que algo sonó. Y fue mi rodilla otra vez rompiéndose. Y bueno, otra vez mi rodilla se inflamó. No podía caminar otra vez. Tenía que empezar otra vez mi recuperación. Recuerdo ir a la universidad. Nunca usé muletas. Y recuerdo ir a la universidad brincando en una pierna. Con mi pierna izquierda, que era la que tenía bien. Porque nunca dejé de estudiar, de prepararme. Tenía algo completamente claro, que era que quería ser una persona diferente sin renunciar a lo que siempre quería. Pero tuve que empezar otra vez de cero a recuperarme. Otra vez fueron terapias, otra vez gimnasio. Pero cada vez que intentaba volver, mi rodilla no soportaba esa carga. Se volvía a romper. Y así pasé por muchos años. Pasé por muchos años reclamándole a Dios que por qué me pasaba eso a mí. Que por qué no me había dejado jugar. Si sabía que era lo que yo más amaba en el mundo. Lloré muchas veces, le reclamé muchas veces. Hasta que un día yo dije, ya no más. Ya no voy a jugar más. Tengo que pensar que no toda la vida voy a tener 20 años. Y mi rodilla cada día se va a dañar más. Cada día sufría más. Y algo tan simple como ir al mall con mi familia se volvió algo insoportable porque tenía que andar buscando sillas donde sentarme. Mi rodilla se inflamaba, me dolía, llegaba rico a la casa con la rodilla inflamada y tomé la decisión de no jugar más. Y así pasé por mucho tiempo, por muchos años, hasta que recuerdo que un día mis hijos, que los teníamos en una escuelita de fútbol para que ellos se divirtieran y quisieran algo, hasta que un día ellos llegaron y nos dijeron, a mi esposa y a mí, queremos ir a un equipo más competitivo, donde ganemos, donde tengamos que esforzarnos más. Y bueno, yo le dije a mi esposa, pues busquémosles una oportunidad. Y así fue como llegaron a un proceso del Club Sport Herediano. Eh, Llamé a un amigo y me dijo, Robert, tráigalos, aquí los podemos ver. Se quedaron en el equipo. Estuvieron ahí alrededor de 8 meses, porque en el proceso vimos cosas que no nos gustaron como papás. Y personalmente yo también porque creo que entendía el fútbol un poco diferente. Y un día tomamos la decisión que ellos ya no iban a seguir más. Y empecé a hablar con mi papá sobre todo esto que estaba viendo, que estaba pasando. Y le comenté y le dije, papi, ¿por qué no hacemos algo diferente?
hagamos una academia, hagamos algo donde podamos preparar a los muchachos, donde ellos puedan aprender, donde puedan crecer primero como personas y luego como futbolistas. Y fue así como empecé a creer que podíamos hacer algo diferente. De la nada le dije a mi esposa, quiero empezar a comer más saludable, quiero hacer cosas diferentes, quiero empezarme a mover otra vez, sin saber por qué, porque llegó un momento, en el momento que nosotros decidimos que nuestros hijos no iban a seguir con ese equipo, y tal vez un mes después de estar hablando con mi papá, creamos una academia que se llama MS Pro Fútbol. Y no supe para qué me estaba preparando, pero sí sé que fue Dios quien en ese momento me dijo, prepárese, porque la historia sigue. Tenemos 5 meses con esta academia, pero a los 3 meses de haber iniciado con esta academia de fútbol con una U17, viajamos a Honduras, jugamos contra equipos contra el Maratón y contra el Real España, contra las élites de esos equipos. Y yo nunca me imaginé estar formando parte de un cuerpo técnico, porque siempre había dicho que yo nunca me veía como entrenador. Y tuvimos ya esa primera experiencia de salir con un equipo de liga menor del país a competir, a representar el país, a representar una academia. Ligado de algo que siempre fue mi sueño. Y bueno, logramos hacer esto en 3 meses. Hoy ya tenemos 5 meses. Se nos abren muchas puertas en este momento. Y yo solamente confío en Dios porque me costó mucho entender que si mi lesión de la rodilla pasó fue porque de algo Él me libró. Algo Él tenía preparado para mí. El hecho de que mis hijos llegaran a un proceso de heredia, de que no pudieran continuar ahí, que empecé a prepararme mentalmente, empecé a preparar mi cuerpo sin saber para qué, pero logramos abrir esta academia. Ya tenemos un equipo formado, conformado, que cada día buscamos la manera de que ellos puedan crecer, de cómo podemos mejorar. Sigo ligado a ese deporte que me ilusionó desde que era un niño, que lo siento acá adentro. Y quiero dejarles un mensaje a los muchachos, y es que cuando tengan un sueño luchen por él. No se den por vencidos. En el camino mucha gente les va a decir que ustedes no pueden o que ustedes no sirven. Pero yo puedo decirles a ustedes de frente que si ustedes tienen un sueño y se esfuerzan, lo pueden lograr. Porque hace unos días hablaba con una persona y le contaba parte de esta historia y me decía, o sea, yo le pregunté más bien, o sea, ¿usted cree que yo podría decirle a alguien qué se necesita para llegar a jugar en primera división? Porque yo sé que sí lo sé. Y aunque no lo logré del todo, puedo decirles con propiedad qué se necesita. Y esa persona me decía, no, es que usted sí llegó, que sí, le faltó consolidarse ahí. Sí, le faltó consolidarse, pero usted llegó. Y por eso yo, muchachos, porque este mensaje es para las personas jóvenes, yo puedo decirles que cualquier sueño que ustedes tengan, indiferentemente si es en el fútbol, si es en otro deporte o si es en otra cosa, ustedes pueden lograr lo que ustedes quieran. Lo que tienen que hacer es esforzarse y dar esa extra, dar ese poquito más de ustedes para que lo puedan lograr. Quiero invitarlos desde ahora para que
sigan este podcast. Vamos a tener, en 15 días, vamos a tener unos invitados muy especiales y quiero invitarlos para que nos sigan cada 15 días en un nuevo episodio. De todos tenemos historias que contar. La historia sigue.